Hijos del Arte Novohispano, el podcast que te hará vivir la historia. Un podcast que da voz a las construcciones que marcaron el alma de una época. En este episodio, 7 voces viajan al corazón del estado de Oaxaca, donde la historia se escribe en cantera verde y retablos dorados. Juntos, explorarán los secretos y la grandeza de una joya arquitectónica. La Catedral de Nuestra Señora de la Asunción. 7 voces, una historia. Interpretadas por Agudo Moreno Juan Daniel, Chiñas Fuentes Edna Soledad, López Jesús Manuel, Ortiz Pacheco Giovanni, Pim Valdivieso David Manuel, Santiago Gutiérrez Laira y Toledo Alegría Alondra Juquila. Un equipo apasionado por la historia y el arte, con el objetivo de educar e informar a sus oyentes sobre las construcciones coloniales más importantes de México, comenzando por esta grandiosa catedral, que ha sido testigo de siglos de transformaciones sociales, espirituales y artísticas. Conéctate con nosotros y descubre los datos profundos de esta catedral, donde la historia se convierte en sonido y la cultura se vive en cada episodio. 7 voces, una historia. Comenzamos. La Catedral de Oaxaca, también conocida como la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción, es una de las joyas arquitectónicas más importantes de la ciudad de Oaxaca, México. Fue construida en el siglo XVI y XVII, y su autoría se atribuye a varios arquitectos y artistas de la época, incluyendo a Hernán Vázquez y a Juan García de la Peña. La técnica utilizada es la arquitectura barroca, con elementos de piedra y madera. Actualmente se encuentra ubicada en el Zócalo de la ciudad de Oaxaca, en el estado de Oaxaca, México. La catedral es un lugar de culto y un espacio para la reflexión y la oración. Es una impresionante obra arquitectónica barroca novohispana. Su construcción comenzó en 1535 y se prolongó durante casi 2 siglos, finalizando en 1733. La fachada principal está compuesta por 3 cuerpos de estilo barroco, con 3 puertas con arcos de medio punto y esculturas de San Pedro y San Pablo en la puerta central. El segundo cuerpo alberga una imagen de piedra tallada de Nuestra Señora de la Asunción sobre nubes y querubines, flanqueada por San Marcial y San José, y San Cristóbal y San Pedro Mártir. La torre del templo no es la original, ya que las anteriores fueron derribadas en 1931 por un terremoto. En su lugar, se construyó una torre con campanario en 1890. Las torres actuales se construyeron sobre las antiguas, que eran casi un 30% más pequeñas. Aún se pueden apreciar las siluetas de los arcos donde se colgaban las campanas y las ventanas que iluminaban las escaleras. Debido a la frecuencia de temblores en la zona, los arquitectos diseñaron la catedral con contrafuentes y rellenaron las torres con cantera para minimizar el riesgo de derrumbe. Una imagen de Cristo que llegó a Nueva España en el siglo XVI y se salvó milagrosamente de un incendio provocado por un rayo. Ahora se encuentra en una capilla lateral y es objeto de devoción. La catedral tiene una capilla dedicada a los mártires zapotecas Juan Bautista y Jacinto de los Ángeles, quienes murieron defendiendo su fe en el siglo XVIII. El archivo de la catedral alberga cientos de obras musicales compuestas especialmente para la iglesia, incluyendo partituras de Gaspar Fernández, un compositor portugués. La Catedral de Oaxaca fue un importante centro religioso y cultural en la época colonial, y su arquitectura refleja la influencia de la Iglesia Católica en la religión. Su construcción y decoración son un testimonio de la riqueza cultural y religiosa de Oaxaca. Aunque no hay testimonios específicos de visitantes, la Catedral de Oaxaca es considerada una de las obras arquitectónicas más importantes de México y un destino turístico imprescindible en Oaxaca. Su belleza y significado cultural atraen a visitantes de todo el mundo. Así es
compañera. Ahora yo les hablaré un poco más acerca de los creadores de tan maravilloso templo. Y aunque no hay un solo artista atribuido a la construcción de la catedral, podemos hablar de los arquitectos y artistas que trabajaron en ella durante su construcción. Fue un proceso largo y complejo que involucra a muchos artesanos y arquitectos anónimos. Aunque no se conocen sus nombres, su trabajo y sus habilidades fueron fundamentales para la creación de este importante monumento histórico. Algunos de los artistas más destacados que contribuyeron a la decoración y el diseño de la catedral fueron los maestros canteros y escultores de la época, como los hermanos Diego y Juan de la Peña. Su trabajo refleja la influencia de la arquitectura y el arte europeo en la Nueva España. La catedral es un ejemplo de la función de estilos y técnicas que se produjo en la época colonial. Sin embargo, la fundación de este majestuoso monumento se le atribuye a Vasco de Quiroga, un abogado oidor en la Nueva España y primer obispo de Michoacán, más conocido como Tata Vasco, entre los indígenas purépechas de Nueva España. En 2020 fue declarado venerable por el Papa Francisco. Nació en el seno de una familia originaria de Galicia en Madrigal de las Altas Torres entre 1470 a 1478. Fue el padre agustino Fray Felipe de la Gándara. De la familia descendía de dos líneas reales, suevos y gordos, y había conseguido su título de hidalguía solar y escudo luchando contra los musulmanes. Era hijo del patrimonio de Vasco, de Vázquez de Quiroga, conocido como Vasco el Viejo, y de María de la Cárcel, matrimonio del cual nacieron tres hijos: Álvaro, el padre del futuro cardenal y arzobispo de Toledo, Gaspar de Quiroga; Constanza, que profesaría que en el convento de Nuestra Señora de Gracia de las Agustinas de Madrigal; y Vasco el Viejo fue gobernador de priorazgo de San Juan del Reino de Castilla. Y existen indios para pensar que en el propio Vasco de Quiroga podría haber pertenecido a la orden de San Juan de Jerusalén o de Malta. En 1513 fue nombrado visitador de la Real Audiencia de Chancillería de Valladolid. Posteriormente se documenta que se encontraba en Orán actuando como juez de residencia. Estudió jurisprudencia y se licenció en Derecho Canónico, aunque se desconoce si la Universidad de Salamanca o en la de Valladolid, adquiriendo una amplia formación humanística. Esa es información crucial para entender un poco más sobre la historia del lugar. Pero ahora imagina que estás parado frente a la catedral, mirando hacia la fachada principal. La primera cosa que notas es la grandiosidad de la estructura con sus dos torres gemelas y su frontón decorado. La catedral como tal empezó a actuar en 1640, a finales del siglo XVII. Se agregan las capillas laterales, así como las bóvedas de las naves, en 1724. Miguel de Sanabria, quien se le encomienda las obras, inició la construcción de otro edificio que fue terminado en 1733, ya que el anterior fue afectado por los temblores tan comunes de la zona, motivo por el cual el edificio, igual que otros templos en la ciudad, es de pesadas dimensiones. Finalmente, en 1740 se inició la última construcción. Se le pusieron cánceles traídos de Europa y candiles florentinos. 2 años después, la portada principal fue concluida en el siglo XIX. No se realizaron remodelaciones o construcciones importantes, salvo la sustitución del remate de la fachada principal por una torre con campanario por el año de 1890. El escultórico del presbiterio tiene acabados de mármol griego y presentan imágenes pulidas de bronce fundido de la Virgen de la Asunción, obra del artista italiano Todolinio. La fachada está compuesta por 3 cuerpos de estilo barroco. En el centro del tercer cuerpo se encuentra un panel que representa el sacramento de la Eucaristía mediante un cáliz, y a su alrededor un manto sostenido por ángeles entre nubes. Sobre la portada está el Espíritu Santo como una paloma, vista de frente con sus alas extendidas emanando luz, y un barandal de fierro forjado. En la parte sur hay un reloj donado a Oaxaca por el rey Fernando VII. El Señor del Rayo se encuentra en la última capilla a la izquierda, mientras que la segunda de la derecha contiene los restos de la cruz de Huatulco. Al entrar te encuentras con una nave impresionante, con columnas y arcos que se elevan hacia el techo. La decoración es exuberante, con elementos de piedra y madera tallada. En el altar mayor podemos ver la imagen de la Virgen de la Asunción, rodeada de ángeles y santos. Los personajes que aparecen en la obra son principalmente figuras religiosas como la Virgen María y los santos. Los elementos pictóricos que componen la obra incluyen la arquitectura barroca, las esculturas y los retablos. La catedral es un lugar de gran belleza y significado cultural.
Como bien sabemos, la Catedral de Oaxaca es un símbolo de la fe y la devoción de los oaxaqueños. El objetivo del artista es transmitir la grandiosidad y la belleza de la arquitectura barroca y reflejar la influencia de la religión en la sociedad novohispana. La catedral es un lugar de culto y un espacio para la reflexión y la oración. La obra también refleja la fusión de estilos y técnicas que se produjo en la época colonial, y es un ejemplo de la riqueza cultural y artística de la región. Pero, ¿por qué no ahora hablamos un poco más acerca de los múltiples elementos pictóricos de la obra? ¿Qué nos puede decir sobre eso, David? Claro que sí, Giovanni. Algunos de los elementos pictóricos que aparecen en la obra tienen un significado profundo. Por ejemplo, la imagen de la Virgen de la Asunción representa la ascensión de María al cielo y simboliza la pureza y la devoción. Las columnas y los arcos representan la fortaleza y la estabilidad de la fe. Los retablos y las esculturas representan la riqueza y la opulencia de la Iglesia Católica en la Nueva España. El cordero que aparece en algunos de los retablos representa a Jesucristo y simboliza la redención y el sacrificio. La cruz que se encuentra en el altar mayor representa la fe y la salvación. Estos elementos pictóricos trabajan juntos para crear un ambiente de reverencia y devoción en la catedral. La fachada principal de la catedral está flanqueada por columnas salomónicas, que son un elemento característico del barroco novohispano. Estas columnas tienen un fuste helicoidal y están decoradas con motivos vegetales y geométricos. La puerta principal de la catedral es un elemento destacado de la fachada. Está decorada con una ornamentación intrincada y tiene un arco de medio punto que se abre hacia la nave central. La nave central de la catedral es un espacio amplio y elevado que está decorado con una serie de arcos y columnas. Está iluminada por una serie de ventanas que se encuentran en la parte superior de la fachada. La catedral tiene varios retablos que están decorados con obras de arte, que son un elemento característico del barroco novohispano y reflejan la influencia de la arquitectura y el arte de los españoles. Tiene varias pinturas murales que decoran las paredes y el techo. Estas pinturas son obra de artistas mexicanos y españoles que trabajaron en la catedral durante el periodo colonial. Y así llegamos al final de nuestro recorrido por la Catedral de Oaxaca, un verdadero tesoro arquitectónico y cultural de México. A lo largo de este podcast hemos explorado la rica historia y el significado de esta imponente estructura, desde su construcción en el siglo XVI hasta la importancia en la actualidad como símbolo de fe y de la identidad de los oaxaqueños. La Catedral de Oaxaca es más que un edificio religioso, es un reflejo de la compleja historia y la diversidad cultural de México. Su arquitectura barroca novohispana y su decoración hace importante a este centro de culto y peregrinación, la convierte en un lugar único y fascinante. Esperemos que haya disfrutado de este viaje por la Catedral de Oaxaca y que hayan aprendido algo nuevo sobre este increíble monumento. Si tienen alguna pregunta o comentario, no duden en hacérnoslo saber. Gracias por acompañarnos en este episodio. No olviden suscribirse y seguirnos en nuestras redes sociales para más contenido sobre la historia cultural de México. Hasta la próxima.